Nuevamente les voy a invitar para que meditemos en la palabra del Señor por unos momentos y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 3. En la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera, el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1 y versículos 1 al 3. Como nosotros sabemos, o en un momento dado podemos indagar y saber en relación con la carta a los Hebreos, no sabemos exactamente quién la escribió. Al principio, muy en lo anterior, en lo antiguo, se le atribuía incluso en algunas versiones de la Biblia, aparecía carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Pero posteriormente se llegó a la conclusión de que definitivamente en muchos aspectos tendría las características del apóstol Pablo, pero el encabezado, como nosotros vemos, es diferente a como el apóstol Pablo escribía. Generalmente comenzaba con el hecho de que él se presentaba como Pablo, apóstol de Jesucristo, por lo general. Ahora bien, y también en el hecho de todo el vocabulario que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos, definitivamente era propio del apóstol Pablo, pero como que es un vocabulario más refinado. Y el apóstol Pablo utilizaba también un vocabulario adecuado y correcto, pero era un poco diferente. Algunos otros se lo han atribuido a Apolos. Apolos era un hombre preparadísimo en el Antiguo Testamento y era un hombre muy elocuente, porque si nosotros leemos incluso que vemos aquí en la introducción a la carta, esta introducción es una introducción característica de los tiempos, de aquellos tiempos y en relación con la escritura que nosotros vemos en los griegos clásicos, es decir, es una elocuencia maravillosa y extraordinaria como se nos presenta en los primeros versículos y posteriormente cómo va sosteniendo todo este principio y toda esta característica a lo largo de toda la carta. Ahora bien, otros se la atribuían a Lucas, otros a Bernabé y cosas por el estilo. Pero en sí, a ciencia cierta, no sabemos exactamente quién le escribió, pero es así, que se dirigía a los hebreos, porque toda la carta nos habla acerca de todas las minucias y las cuestiones características de la ley levítica, es decir, de cómo el Señor Jesús vino a cumplir exactamente todos los sacrificios del Antiguo Testamento, principalmente lo que encontramos nosotros en la ley, en el Torah o principalmente en la ley levítica. Ahora bien, pero a lo que a nosotros nos interesa es exactamente el mensaje que el escritor de la carta a los hebreos nos da. Y en este caso, en la introducción que nosotros tenemos en esta ocasión, que es una introducción, como ya dije, elocuente, grandiosa y maravillosa, y que nos habla fundamentalmente en lo que debe tratar y lo que trata toda la palabra del Señor, lo que deben tratar nuestros mensajes, lo que deben de tratar nuestros mensajes, que es un mensaje centrado en Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en este pasaje y que vamos a tratar de exponer en esta hora? Es lo que podríamos llamar el habla de Dios. El habla de Dios. Porque nosotros vemos en esta introducción que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos
habla a través de esta introducción y posteriormente desenvuelve el tema que a él le interesa y le importa, porque es lo más importante para él, Jesucristo nuestro Señor. Entonces nos habla acerca de cómo es que el Señor ha hablado a través de los tiempos. Él habla de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en esta introducción? Que es una introducción sostenida desde el principio hasta el versículo 4 en una sola oración. Nos habla elocuentemente de él habla de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña? Primero, que Dios siempre ha hablado. Fíjense bien. Dios siempre ha hablado. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿se dan cuenta? En otras palabras, conforme nosotros vemos el panorama en este versículo, extraemos algo muy importante, que Dios siempre ha hablado. Ahora bien, y esto no solamente a través de los profetas, a través de toda la palabra del Señor, sino que el Señor en realidad siempre ha hablado, siempre ha platicado. Es por eso que allí nosotros vemos una realidad increíble y extraordinaria. Dios habló antes incluso de la creación del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él hablaba en el momento en que Él hizo al hombre. Después de realizar la creación del Señor, Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Eso significa entonces que Dios, en su seno, en su ser interno, en su esencia, definitivamente está constituida por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres hablaron desde la eternidad. Desde la eternidad, ellos platicaron y conversaron y hallaban su gozo y su alegría en el intercambio de impresiones, de conversaciones que ellos tenían entre sí. Por lo tanto, nosotros nos encontramos que en realidad la verdadera revelación de nuestro Dios es a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, y cuando Él crea al hombre, lo crea con un propósito: platicar con Él, hablar con Él. Por eso, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, nos interesa saber que en realidad Él quiso siempre comunicarse con el hombre. Comunicarse. Es decir, a Dios le encanta la comunicación. Le gusta el comunicarse con los demás. Él se comunicaba entre Él mismo. Él se comunicaba con el Hijo y el Hijo con el Padre y ambos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunicaba con ellos. Entonces, por eso nosotros entendemos que en realidad para nada necesitaba la creación. Para nada necesitaba al hombre. No lo necesitaba para nada, porque Él estaba completo en sí mismo y está completo en sí mismo, porque Él en ese sentido intercomunica sus pensamientos. Es decir, Él conversa con el Hijo y con el Padre y con el Espíritu Santo. Ellos en sí conversan y se comunican. Entonces no necesitaba a nadie para comunicarse. Por eso, cuando Dios hace al hombre, el único propósito en realidad es que el hombre glorifique y glorifique el nombre del Señor a través también de la conversación. Fíjense bien, una de las cosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, precisamente en la obra de la creación, es que el hombre es creado hasta después de que Dios establece un lugar en el cual ponerlo allí, que es el huerto del Edén. Ahora bien,
Si Dios hubiese necesitado que el hombre forjara o trabajara o cosas por el estilo, entonces pues no hubiera hecho nada. Simplemente hubiera creado y luego que el hombre se encargara de crear un lugar o de formar un lugar en el cual él pudiera estar. Pero no, ya tenía todo listo para que el hombre lo disfrutara. ¿Por qué? Porque lo que a él le interesaba era encontrarse con el hombre en el huerto del Edén y conversar con él. Que no tuviera otras ocupaciones. Podía tener las ocupaciones en distraerse en el lugar donde Dios le había puesto como su morada. ¿Se dan cuenta? Eso significa entonces que por eso, cuando la palabra del Señor nos enseña que Dios baja al hombre y le pregunta, busca por él, eso significa que ya de anterior, él había tenido conversaciones con el hombre. Y las conversaciones eran lo que a él en realidad le interesaba. Por eso, cuando el hombre peca contra Dios, pierde su comunicación, pierde su comunión, pierde toda esa bendición que traía en sí en el huerto del Edén. Es por eso que se hizo necesario que nuevamente nosotros tuviésemos esa relación y reconciliación con Dios para poder platicar con Él, para poder platicar con Dios. Entonces Dios comienza a hablar a la gente. ¿Cómo? A través de los profetas, a través de los patriarcas. Dios siempre busca al hombre y lo busca con ese propósito, tener esa comunión con el hombre, platicar con él, hablar. Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros se nos dificulta? Definitivamente es hablar con Dios. ¿Sí? Nos preocupamos de tantas otras cosas, menos de hablar con Dios. No nos interesa. No amamos el comunicarnos con Él. Cuando lo que a Él le interesa, por eso, las distracciones de este mundo, en realidad y en muchos aspectos, el Señor las condena. ¿Por qué? Porque nos distraen de platicar con Él. Los afanes de este mundo y todo lo que significa este mundo nos distrae la mente y el corazón. ¿Y en qué es en lo que nos ocupamos fundamentalmente? En las cosas del mundo. Y nos olvidamos de Dios. Cuando Dios realmente quiere platicar con nosotros, hablar con nosotros, ocuparse de nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso entonces el escritor a los hebreos le recuerda a esta comunidad judía, a esta comunidad hebrea, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en ese sentido, él comienza con lo que para Dios es fundamental: platicar con el hombre, hablar con Dios. Uno de los personajes, como muchos otros, que llama poderosamente la atención en el Antiguo Testamento es un hombre al cual Dios se lo llevó sin ver muerte: Enoc. Dice la Biblia: caminó pues Enoc con Dios y fue traspuesto, y no vio muerte, porque lo llevó Dios. Lo llevó Dios y no murió. Él no murió. Él lo traspuso Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Platicó con Él. Le encantaba tanto platicar con Dios. Fíjense bien. Le encantaba tanto platicar con Dios que se ocuparon en su conversación. Y al ir caminando con Dios, ya no se fijó en qué era lo que en el momento dado con él pasaba. ¿Por qué? Para cuando acordó ya estaba en el cielo. Ya estaba con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le encantó tanto su conversación que se lo llevó. Y siguió platicando allá con él. Y allá está platicando con Dios. Ahí está Enoc, platicando con Dios.
Y en el Antiguo Testamento es del único en los patriarcas que se nos dice que no murió. No murió, ni Abraham incluso, que fue amigo de Dios, ni él sí murió. Otro que no murió fue Elías, ¿verdad? Pero él ya fue profeta, no patriarca, profeta. Pero fíjense bien, Enoc caminó con Dios. Uno se pregunta, ¿y al caminar qué hacían? Platicar. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, se encontró a dos personajes que iban camino a Emaús y se juntó con ellos. ¿Y para qué se juntó con ellos? Para platicar. Y dice, y fueron conversando, fueron platicando, fueron hablando. Hasta el momento en que ellos llegaban a ese lugar y entonces Jesús hizo como que caminaba, que iba más adelante y entonces ellos le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó con ellos a platicar. Ven ustedes. Eso significa entonces que el habla de Dios es una realidad en cuanto a nosotros. Él desea hablar con usted, hablar contigo. Él quiere hablar contigo. Ahora bien, por eso era necesario una revelación en ese sentido propia para los hombres, su palabra. Era necesarísima su palabra para que nosotros no estuviésemos desconocidos de lo que Él nos enseña y de lo que Él habla. Ahora bien, ¿qué es su palabra? Su palabra es divina y debemos de darle gracias a Dios por su palabra. Es cierto, Dios se reveló a través de Jesucristo, pero también Él se reveló a través de su palabra. Y su palabra es desde que los profetas lo proclamaban. Esta es su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos platicar con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida. Y a través de ella nosotros podemos platicar y hablar con Dios. Entonces, Dios nos habla. Dios nos habla, créanlo. Dios nos habla. Hablen ustedes con Dios. Y Dios les va a contestar. A través de su palabra. A través de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros hablamos con Él. Entonces, Dios siempre ha hablado. Segundo lugar. Ahora, Dios nos habla por el Hijo. Por su Hijo. Ahora Él nos habla por el Hijo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, por su Hijo. ¿Se dan cuenta? Es decir, ellos ya habían hablado. Es más, en el Salmo número 40 se nos enseña que el Hijo dice, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. Exacto. En el rollo del libro está escrito de su Hijo. De que su Hijo platicó con Dios. Y el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. He ahí la conversación del Hijo. Entonces, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Su palabra es su palabra. El Hijo es su palabra. Porque aquella palabra se hizo carne. Esa se hizo carne. Y esa palabra, esa voz, ese pensamiento, esa acción, es Jesucristo hablando a nuestros corazones. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿Por qué? Porque el Hijo es eterno. El Hijo es Dios, que platica con Dios y platica con nosotros. Y vino y nos habló a cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo que nosotros escuchemos al Hijo y conversemos con Él. Su palabra está escrita. El Evangelio está anunciado y son buenas nuevas para cada uno de nosotros, porque su Hijo nos ha hablado. Y fíjense bien, es un privilegio enorme el poder platicar con Él, porque Él es el heredero de todo, es el heredero.
por quien asimismo hizo el universo. Es cierto. Cuando Dios dijo, sea la luz, era el Hijo el que obraba, sea la luz a través de su palabra. ¿Por qué es su palabra? Porque es Dios. Porque en ese sentido, Él se manifiesta como, en ese aspecto, la acción de Dios en cada uno de nosotros y en el universo. Dios hizo el universo. ¿Por medio de quién? Por quien asimismo hizo el universo. Ahora bien, eso significa entonces que nosotros estamos faltando a Dios el no platicar con Cristo. El Hijo de Dios ha venido para hablarnos a cada uno de nosotros. Y Jesucristo llegó y con ese propósito se manifestó para hablar. Ahora bien, si nosotros leemos la historia de Jesús, el Señor, nos encontramos con que una de las primeras observaciones que tenemos acerca del Señor Jesús es andando en el templo. Dice, cuando tenía aproximadamente 12 años, descendió, como todos los años, con sus papás a Jerusalén. Y luego que ya regresaron, terminaron todas las actividades en Jerusalén, toda la comitiva regresó a Nazaret. Y aquí que después de 3 días, sus papás no lo encontraban. Entonces, creyeron que estaban con sus compañeros, sus familiares. No estaba con nadie. Regresaron a Jerusalén. Y lo buscaron. ¿Verdad? Y estaba ¿en dónde lo encontramos? En donde estaba platicando, conversando con los sacerdotes judíos. Ellos le preguntaban y él también. Y estaban ellos admirados de su sabiduría. ¿Con qué estaba haciendo? Conversando. Porque al Señor Jesús le gusta y le encanta hablar y platicar con aquellos que le buscan. Por eso, el mismo Hebreos dice, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que le buscan, los que platican con Él, es galardonador. Hablen con Dios, platiquen con Dios y les va a galardonar. Porque a Él le encanta que nosotros expongamos nuestra vida a través de la conversación con el Señor. Él quiere hablar. Y el Señor nos ha hablado. Dios nos ha hablado por el Hijo en estos postreros días. Por eso es importante que nosotros hablemos día con día y momento tras momento con ese Dios que está siempre a la espera de tu palabra, de que tú hables, de que converses con Él. Y qué mejor en la intimidad, en ese lugar donde podamos nosotros encontrarnos a solas con Dios y platicar y exponerle todo lo que nosotros querramos exponerle. Porque al Señor le encanta hablar. En ustedes. Por eso, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Él envió a su Hijo. Y su Hijo vino con ese propósito. Hablar, platicar. Platicar con la gente. En una ocasión buscaban al Señor Jesús. Y entonces Jesús había salido a orar temprano. Entonces los discípulos y los apóstoles le dijeron, lo encontraron y dijeron, todos te buscan. Dice, vamos también a los lugares cercanos y a los otros lugares, porque para esto he venido, para hablarles, para predicarles, para enseñarles. Dice, para esto he venido. Entonces, nosotros faltamos al Señor cuando nosotros no hablamos con Él, porque Él nos está hablando, nos habla constantemente. Por último, el Hijo nos sigue hablando hoy. Hoy. El Hijo nos sigue hablando hoy. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense bien. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace hoy? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es lo que nos dice el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no la creó y la dejó, no la sustentó, no, la sustenta hoy. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros somos, Dios nos sustenta. La Biblia nos dice, en el momento en que lo dejares, Él deja de ser. En el momento en que lo abandonas, Él deja de ser. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque Él sustenta todo a nuestro alrededor. Lo que nosotros somos, incluso los poderes terrenales y todo, Él lo sustenta. Él sustenta todo con la palabra de su poder. ¿Se dan cuenta? Eso significa entonces que hoy el Señor nos habla en el viento, en la tempestad, en los huracanes, en el fuego, en todas las cosas que nosotros vemos, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso significa entonces que hoy nos está hablando, y en estos momentos Él nos habla y nos dice aquellas cosas que nosotros necesitamos saber. Por eso, es bien importante, de suma importancia, única importancia que nosotros debemos de tener, de hablar con Dios. Su palabra. Su palabra. Aquí la tenemos. Y no hay excusa para nosotros. El hecho de que saber que el Señor Jesús está hablándonos hoy y nosotros hacemos caso omiso de su conversación. Qué lamentable y qué triste que nosotros no le hagamos caso y nos ocupemos en nuestros quehaceres y en aquellas cosas que para nosotros es de más importancia que hacerle caso a Dios. No, mis amigos, y no, mis hermanos. Es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y la voz de Dios es para bien de nuestras vidas, para solazarnos y regocijarnos en nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.